Una vez les digo, en la propuesta de que la que por lo menos, porque yo también voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. Eso, chingado. Ya es tiempo. En la propuesta que se va a presentar de reforma electoral. Ya va a haber tiempo, pues es de aquí a diciembre todavía hay tiempo. Sí, María, se presentaría la iniciativa. No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar. Con la idea de que Pero mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero. También los diputados y senadores no deben tener fuero. La idea sería que la Eso es cierto. entrara en vigor para la próxima elección federal. Sin Tiene fuero. que decidirlo la comisión en función de las propuestas que están recibiendo. Por los riesgos que implica normalmente las reformas electorales entran en vigor en elecciones intermedias y no en la elección general. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Presidenta, ayer el sobrino del ex secretario de Marina recibió un amparo para no ser detenido por el proceso que se le sigue. ¿Qué opina de eso? Bueno, pues tiene que revisarse la decisión es una jueza, creo, ¿no? Tiene que revisarse. Y finalmente, Presidenta, sus consideraciones sobre estas expropiaciones que hizo la gobernadora Leida Sansores a propiedades de gente cercana a Alejandro Moreno. Entiendo que cambiaron la ley ellos, ¿no? En Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema. Fíjense, ahora estamos planteando nada más que se está trabajando la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio. Incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona, y hacer la extinción de dominio es muy largo. ¿O se implicaría que hubiera extinción de dominio en casos de corrupción comprobados? Pues sí, ¿no? Porque es lavado de dinero. Si se adquiere un predio, o sea, tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y cualquier cosa la tiene que determinar un juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues sí, ¿no? Y que se entregue a la SEP para hacer escuelas. ¿Y cuándo consideraría enviar esta iniciativa? La está trabajando Ernestina, ese ya viene después. Y surgió, entre otras cosas, pues el tema del agua. Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno. Ahora sí. Del tema. Es que acá preguntan mucho, vamos a ver en otro lado. Por acá. A ver, compañero de allá atrás, que no pregunta porque luego dicen que no vamos. De este lado. Tú, que no has preguntado. Muchas gracias, Presidenta. Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. Hace unas semanas en su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se habló de una lista de empresas mineras canadienses que no estaban cumpliendo con la normativa ambiental en México. Preguntarle, Presidenta, cómo va este asunto, si ya se entregó la lista y si se puede dar a conocer quiénes son estas empresas y qué normas estaban violando. Sí, en por nuestro supuesto. país. Lo está trabajando Alicia Bárcenas y yo creo que esta misma semana ya se envía. Porque se actualizó, ya existía y se actualizó. Sobre todo muchas que no cumplen con la remediación final después de la explotación. Entonces, fue muy amable y muy sensible este tema el ministro Carney y yo creo que esta misma semana se envía y se las hacemos de su conocimiento.
En ese sentido, Presidenta, preguntarle cómo van las negociaciones con la minera Calica y también con el Grupo México por las afectaciones del río Sonora, donde había varios pendientes, cómo se ha avanzado con este asunto, y también si en este primer año de gobierno, Presidenta, se han dado concesiones mineras y cuáles serían y a dónde. Sí, en el caso de Calica, de Vulcan, se está buscando llegar a un acuerdo. Recuerden que en esto también hay un arbitraje internacional. Ellos presentaron un arbitraje. Se está tratando de llegar a un acuerdo. ¿En qué sentido? Ellos tienen el puerto y la mina. A través de la mina sacaban el material para exportarlo a Estados Unidos. El presidente López Obrador, debido a que habían violentado el impacto ambiental y estaban explotando más de lo que se les había autorizado, decide, porque no hay un acuerdo en ese momento, decretar área natural protegida esta zona, de tal manera que se impide que se siga explotando. Entonces, ¿qué está sobre la mesa y se está pues analizando? Número uno, que esta zona en donde explotaban, que es de su propiedad, pudiera utilizarse para otro uso, por ejemplo, turismo de bajo impacto. Se está analizando, digamos ya en el extremo, cuánto costaría comprarles el terreno y el puerto, o la concesión del puerto. Entonces están analizando todas las viabilidades que tiene para tratar de llegar a un acuerdo antes del arbitraje internacional. Ese es en el caso de Calica. Pero esa mina ya no se puede explotar, esa es también nuestra decisión. Pero pues estamos en diálogo para poder llegar a un acuerdo. En el caso del río Sonora, la Secretaría de Gobernación coordina un grupo que está en diálogo con Grupo México. Ahí tiene que garantizarse la limpieza del río, la limpieza de suelo, tiene que garantizarse una clínica que quedó a la mitad, un laboratorio para estar analizando permanentemente la calidad del agua, y aparte está el tema de la mina, de los mineros. Entonces, todo esto se está trabajando con Grupo México en la idea también de manera abierta con las comunidades, y a partir de lo que las comunidades han estado solicitando, ver si la minera, si la empresa pues está de acuerdo con lo que se le está pidiendo, que debe compensar por todos los daños. Porque recuerden que cuando hubo la filtración al río o la contaminación del río, se hizo un fideicomiso, ahí se depositó recurso, se hicieron algunas obras, y antes de salir Peña Nieto cerró el fideicomiso. Entonces se quedó muchísimas cosas pendientes. Entonces está en diálogo de manera muy abierta, transparente, buscando que se cumpla lo que solicitan las comunidades. Eso es lo segundo. Lo tercero, no hay nuevas concesiones mineras. Lo que ha habido son permisos para las concesiones, para la explotación de minas que ya existen, que se tienen que estar autorizando algunos jales y algunas cuestiones de la operación que tiene que autorizar primero, y obviamente Medio Ambiente y después la Secretaría de Economía. Sí, Presidenta, en otro tema, en las próximas, la revisión que se va a hacer sobre el TEMEC el próximo año, México tiene contemplado salirse de las cláusulas que obligan al país a someterse a centros de arbitraje de inversiones como el CIADI del Banco Mundial. Sabemos que México es uno de los países más demandados en América Latina, tiene pendientes alrededor de 23 litigios en donde empresas principalmente estadounidenses y europeas están reclamando alrededor de 23.000 millones de dólares por distintas causas. En la revisión que se va a hacer del TEMEC, México tendría o pondría sobre la mesa de negociaciones salirse de este tipo de cláusulas que obligan al país a someterse a... Dijiste la palabra clave, es una revisión, no una renegociación. Así está establecido en la ley. El tratado es ley, el TEMEC es ley para Estados Unidos, para Canadá y para México. Obviamente, en el caso de Estados Unidos,
a partir de medidas que tienen que ver, de acuerdo con su legislación y el presidente Trump, de seguridad, ha puesto aranceles a distintos productos. Pero es una ley. Entonces nosotros no pensamos que tenga que nuevamente pasar por el Senado. Tampoco, hasta donde tenemos entendido, lo tiene pensado Estados Unidos ni Canadá. Entonces, en el marco de lo que ya existe es una revisión. Difícilmente podríamos salirnos de temas que fueron pactados en el 2000, ¿qué fue? 20 finalmente, o 20 creo que ya se firmó, ¿no? Tendríamos nuevamente que hacer una revisión completa. Entonces, más bien, o una renegociación completa que volviera a pasar por los congresos. Y no, lo que está establecido es una revisión de distintos temas. ¿A qué punto se llevaría el gobierno de México a esta revisión? Ya lo podemos ver en alguna conferencia. En este momento estamos trabajando, como saben, en lo que Estados Unidos llama barreras, que son como 54 puntos, que se están trabajando, que ellos dicen que México ha incumplido. Desde nuestro punto de vista no es así, y ahí donde pudiera suponerse que hay un incumplimiento, pues se presentan acciones para evitarlo. Y también nosotros estamos planteando algunos temas a Estados Unidos. Por último, Presidenta, sobre este caso de contrabando de combustible, si se han tomado medidas para reforzar la seguridad portuaria Sí, en distintos países, ¿qué tipo de medidas se han tomado y si fue a partir del descubrimiento de este barco en marzo en Tampico, qué tipo de medidas y cómo evaluaría la seguridad portuaria en el país? Se ha reforzado mucho la vigilancia. Algún día podemos platicar de eso porque son varios temas. Uno tiene que ver con acciones que se hicieron de manera normativa. Por ejemplo, era viable importar combustible de manera temporal. Eso lo quitamos, porque como que no tiene sentido, como que de manera temporal, pues si estás importando combustible. Y eso venía desde antes, pues del 2018, esas normas pues no se cambiaron, tenían muchísimos años. Entonces, cuando vimos esta situación, dijimos, a ver, ¿cómo está llegando el permiso? Pues importación temporal, pues ¿cómo que temporal? Si importas combustible, pues es para usarlo aquí, ¿no? No es para pasarlo después de regreso a Estados Unidos. Entonces, tienen que ser importaciones definitivas. Algunas de esas cuestiones como normas. Igual, hablando de combustible, pero hablando de otros temas, por ejemplo, la prohibición que hicimos también de